El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. En julio del 2017, el amante de la naturaleza Gary Hinch desapareció en el alto desierto del noreste de Nevada. Storm's coming in, I gotta make this quick. Su caso se convirtió en todo un acontecimiento que desvelaría un misterio mucho mayor. Gary desapareció mientras regresaba al desierto para documentar una misteriosa estructura que encontró en una expedición anterior. He said that the longer he stood and looked at it, the more spooked that he got, the feeling of dread, the sixth sense that he needed to get out of there. Desde entonces, hemos comenzado a conectar eventos que creemos contienen las claves del enigma, la misteriosa pérdida de una mujer llamada Minerva Sound y la desaparición de Ameliana Brasher. Oh my God! Ah! No, I'm a mom! I'm a baby! Desde que compartimos por primera vez la historia de Gary, innumerables personas han arribado desde todos los rincones del mundo en búsqueda de la cabaña que se vio en el video final. Y hasta el momento ninguno de ellos ha encontrado nada útil. Aunque uno de ellos, un hombre llamado Oscar Mendoza, llegó preparado con una teoría que nadie más había propuesto. Gary tenía secretos. Yo sé que muchos de ustedes han estado buscando esa cabaña, pero yo sé algo que ustedes no saben. Gal Roberts, quien ha seguido toda la investigación realizada por Oscar, nos cuenta que el joven comenzó su propia indagación en las redes sociales. El 1 de junio del 2022, dejó México rumbo a Nevada. Su objetivo era claro: conseguir aquello en lo que todos fallaron, encontrar respuestas. Una vez llegó a Nevada, se instaló en el Rush Canyon Motel, el cual convirtió en su base de operaciones. 4 weeks later, he vanished. Su llegada a Nevada en ese momento específico del año no fue coincidencia, afirma Roberts. Como es normal en esas épocas, durante el mes de julio del año 2022, un gran incendio arrasó la parte occidental del estado, por lo que cada empleado estatal disponible se encontraba combatiendo las llamas. Oscar vio esto como una oportunidad para explorar las zonas por donde se movió y desapareció Gary. Al no haber ningún guardabosques que se interpusiera en su camino, podía explorar a sus anchas. Además, aclamaba tener información privilegiada. Tras algunas investigaciones, se llegó a la conclusión de que sus informes provenían de su primo, habitante del condado de Eagle. Manny Martínez, primo de Oscar, asegura que el joven visitó a su familia un par de veces y, aunque no convivieron mucho, se dio cuenta de que Oscar conoció a cierta persona que perteneció a la policía. Fue de esa manera que se enteró de los detalles del caso de Gary, Minerva y Ameliana. Manny es muy claro con respecto a cómo tomó su primo esa historia. He became obsessed with it. Para Roberts, esa fue la manera en que Oscar se enteró de que las autoridades creían que Gary desapareció en un lugar llamado Copper Creek Ranch. Pese a su temeridad, Oscar no dejó nada al azar. Con Manny crearon un plan de contingencia. De esa manera, mantendrían contacto a través de un teléfono satelital el día en que desapareció. Su objetivo era quedarse en la cima de una montaña conocida como Spook Mountain. Su plan pasaba por acampar en ese lugar durante una noche, volver a la ciudad, visitar a su primo y retornar a México. O al menos, eso le dijo a Manny. He was supposed to check in with me the next day, but he didn't. Después de intentar comunicarse con Oscar durante todo el día, Manny decidió ir al lugar donde se suponía estaba el campamento. Al llegar, lo que encontró no hizo más que acrecentar el misterio. His phone says he's right here. There was a phone, satellite phone, with a bright green tag on it.
The phone was buried. Tras el extraño descubrimiento, Manny se mostró reacio a llamar a la policía, sobre todo porque las autoridades estaban cansadas de recibir peticiones de búsqueda para rescatar exploradores aficionados que intentaban descubrir lo que ocurrió con Gary. Por esa razón, lo primero que hizo Manny fue dirigirse al hotel donde se hospedaba Oscar. Cuando llegó, le pidió a la encargada que abriera la habitación, pero ella lo miró sorprendido y luego... Honey, he checked out a week ago. Aquello lo dejó perplejo y enojado. Por una parte, Oscar tenía su camioneta. Además, se suponía que tenían un trato. De esa manera, Manny se dirigió hasta la policía. Sin embargo, las autoridades se rehusaron a hacer nada, ya que Oscar abandonó voluntariamente el hotel. Es aquí donde el joven acudió a un conocido investigador de la zona, quien también trabajó en la investigación de Gary Hinch, Bill Salerno. I wanted to figure out what would be the one thing that Oscar would keep from his cousin and why. Mientras se intentaba averiguar la ubicación de Oscar, Roberts descubrió que el joven intentó contactar con Beverly Hinch, la hermana de Gary. Beverly has been getting messages from people all over the world telling her they know where Gary's remains are. Aunque una y otra vez Bill le ha asegurado que esas personas solo quieren aprovecharse de ella, uno en especial no ha parado de enviarle mensajes de manera insistente. Nadie sabe quién es o cuál es su objetivo. Lo que sí sabe es que Beverly decidió ir hasta el desierto donde desapareció su hermano y buscarlo por cuenta propia. Como era de esperar, terminó perdiéndose y fue rescatada en un estado de deshidratación severa. Aquello le ocasionó graves problemas, por lo cual tuvo que ir al hospital. After we did the first interview, I thought people would call in and offer information, tips, anything that would help with this going on with Gary. I was shocked, horrified when people started giving me backlash and blaming me and just the bullying. Fue allí cuando Beverly comprendió el calvario que tuvo que vivir su hermano y las razones por las que se sintió obligado a volver a las montañas de Nevada para recopilar pruebas. Ella espera que su experiencia inspire a los internautas a ser más amables entre ellos y con los creadores de contenido. Mientras tanto, Manny y Bill decidieron subir la fotografía de Oscar a las redes sociales con la esperanza, escúchese bien, de que alguien pudiera darles alguna pista que los llevara hasta él. Fue en ese momento en que Dolly Broadbent reapareció en la historia. Ella hizo parte de la investigación sobre el caso de Minerva. Overheard, my mom say, what kind of people would be like walking out this far? My dad said, I don't think those are people. Dolly confesó una vez supo de la desaparición de Oscar, que un día lo conoció mientras realizaba la compra en el supermercado. En otras ocasiones, él le escribió a través de correo electrónico, pero ella no le prestó atención. Lo que no sabía ella es que el joven estaba determinado a llegar al fondo de la cuestión. Tras conocer la historia de Gary, Oscar comenzó a buscar toda la información disponible en la red. Y fue en uno de los foros de internet donde Dolly posteó diferentes historias sobre su rancho Majesty Ranch que él la conoció. A lot of times, before anything would happen, we would hear this sound, and it was like a tink, tink, and we couldn't tell where it was coming from. One minute it would sound like it was coming from over there or over there. But then when my parents and my uncle heard, my dad and my uncle came and rushed my sister and I in the house, and they told us to stay in the room and lock the door. Estos episodios eran repetidos, y cuando ocurrían, ni Dolly ni su hermana tenían permitido salir de su habitación. Pese a eso, hubo una ocasión especialmente aterradora. La mujer recuerda haber despertado en medio de la noche, tras escuchar un ruido fuera de su ventana. It sounded like crying, but it was a man's voice.
and it was deep and agonizing. We ran to my parents' room, and my dad went running outside with his shotgun. When he came in, we could tell he had seen something. Tanto Dolly como su hermana fueron criadas en casa. Por eso cuando iban al pueblo se daban cuenta que las personas las miraban diferente. Toda aquella situación afectó mucho a su padre, sobre todo porque nadie creyó sus historias. Por esa razón, el hombre comenzó a documentar lo que ocurría en su rancho. He had a box, and it was full of everything that he had collected. So the box came up missing. Todo lo que supo el padre de Dolly es que un día los funcionarios del condado arribaron a su casa con la excusa de realizar una inspección. Cuando se fueron, la caja con las pruebas que él ocultaba en el granero ya no estaba. Para Bill Salerno, esta es una prueba de cómo el condado oculta la verdad para no damnificar su imagen ante los turistas, que son uno de los motores económicos de la región. Tras descubrir que Oscar estuvo en Majesty Ranch, Bill recibió una llamada de Jonathan Monast, un hombre local con información que creía era importante para resolver el caso. And he was definitely spooked. Ocurrió una noche de luna llena. Jonathan manejaba su moto por una apartada carretera de Nevada. Aquella ocasión, el joven necesitaba aclarar su mente, y nada mejor para ello que un viaje en su motocicleta. A medida que avanzó, notó en el camino ciertas señales de construcción que le hicieron desacelerar. Casi de inmediato, dio con enormes parches en el suelo, donde se realizaban las reformas. Pese a ello, avanzó sin problemas. Habiendo pasado, resolvió acelerar un poco. Pero fue allí cuando lo vio. It looked like there was a man, like a crumpled up man, on the side of the road. And, it was moving around. Intrigado, decidió volver para verificar que no se tratara de algún accidente. De ser ese el caso, estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, al regresar, no encontró nada. Ello lo hizo pensar que quizás se tratara de un accidente de motocicleta y que el vehículo había terminado en medio del desierto. Por eso, aparcó su moto, descendió de ella y decidió echar un vistazo, valiéndose de una linterna. At that point, I decided to start walking up the hill because I was thinking maybe they've got a concussion or, something else is wrong. I look up the hill a little ways, kind of in that direction, and there's just this massive cave on the side of the hill. La idea de que alguien herido se estuviera resguardando en la cueva no le pareció tan extraña. Además, Jonathan siempre llevaba consigo un arma, así que se sintió preparado para investigar. That's when I saw him again. Jonathan vio como una extraña figura ingresó a la cueva. I can't really describe it, but there was just something really, really off about it. Aunque confesó que estaba asustado, su arma y la curiosidad ganaron la partida. Por eso decidió investigar un poco más. Al ingresar a la cueva se dio cuenta que era realmente pequeña, al punto de que nadie podría haberse escapado. Pese a ello, no pudo encontrar a nadie en el interior. Oscar fue criado por sus abuelos, por lo que cuando su abuelo falleció, el golpe fue tan grande que no pudo soportarlo. Aquello lo llevó por el mal camino, y esa vida le cobró factura. Según Gal Roberts, el viaje que emprendió Oscar significaba mucho para él. Su objetivo, aparte de descubrir el misterio, era dejar atrás una vida repleta de malas costumbres y malos momentos.
Tras su desaparición, Manny temió que Oscar hubiera jugado contra su vida. Fue en ese momento que la policía decidió tomar cartas en el asunto y obtuvieron resultado. Encontraron la camioneta de Oscar en un camino de tierra a las afueras de Copper Flat. Pronto descubrieron que el joven rentó una habitación en ese lugar. Cuando Bill y Manny ingresaron al cuarto, parecía que Oscar acababa de dejar sus cosas y salido de inmediato. En el lugar también encontraron su computadora, los diarios y los discos duros con todo lo grabado por él. We see Oscar and he is just bursting at the seams with excitement. I mean, he is over the moon to be able to be here in Nevada doing his own investigation, and you can clearly see that. Here's the proof. I'm here. See what I find. Al revisar las cosas de Oscar para encontrar cualquier pista que diera con su paradero, Manny descubrió una entrada en su diario que le pareció importante compartir. Gal Roberts lee el fragmento para nuestro conocimiento. What I'm doing out here might not be the safest thing I've ever done, but for the first time in a very long time, I remember what it feels like to live outside of the space in my head. This journey has saved me from being too far gone. Las primeras grabaciones de Oscar lo muestran feliz, divirtiéndose sin complicación, solo, en la naturaleza. Su objetivo inicial era encontrar un lugar en el que Gary hubiera estado, aunque después de ver lo hermoso que era el alto desierto, esa tarea tomó segunda relevancia. Su historia es trágica. Tras pasar 2 ocasiones en el hospital al borde de la tumba, se dio cuenta que necesitaba un cambio. El viaje que emprendió por el desierto de Arizona fue un catalizador que lo empujó hacia adelante. Oscar wanted to change. El mismo Oscar confesó que los últimos 10 años de su vida fueron un suplicio, y cuando escuchó la historia de Gary, se sintió vivo de nuevo, como si encontrarlo se hubiera convertido en una misión para él. Honestly, I want to find the cabin, but even if I don't, I just want to find some sort of answers, like something, just anything. De esa manera comenzó a vigilar cada uno de los rincones donde acampaba. Su idea era permanecer toda la noche despierto para descubrir lo que se escondía entre las sombras. Sin embargo, en el primer lugar que acudió, la cordillera de Copper Creek, no experimentó ningún incidente. Luego, se le ocurrió una idea más arriesgada. So Oscar came up with a plan to go to the last location where anything mysterious had happened, and that was the Reinhold mine, where Emiliana Brasher had disappeared. Este lugar tiene especial importancia a la hora de entender el misterio que se esconde en las montañas de Nevada, sobre todo porque después de salir a la luz la investigación del caso de Minerva y Ameliana, las fuerzas del orden revelaron algunos detalles nuevos e inquietantes descubiertos en las imágenes de la cámara corporal de uno de los rescatistas que buscaron a Ameliana. Claramente todos vieron la figura al final de la escalera. Lo que no vieron fue la segunda figura escondida delante del rescatista. Mientras el hombre revisaba uno de los rincones del lugar, dejó caer su linterna por error. Y en ese instante, luego, tan rápido como apareció, se perdió en la oscuridad. Sin saber nada de aquello, Oscar llegó a la mina, pero tras una semana acampando allí, nada extraño se había manifestado. Aquello hizo que sus ánimos se desvanecieran, al punto de que se planteó volver a México. No obstante, el desierto aún guardaba sorpresas para él. Con el afán de descubrir qué ocurría, comenzó a investigar en los alrededores hasta que dio con un cobertizo. Lo que escuchó allí le hizo entender que no estaba solo en ese lugar.
los ruidos no se detuvieron. Incluso comenzó a escuchar como si algo lo acechara muy cerca, aunque no logró ver nada. En su diario escribió: hay una presencia aquí. Negarlo sería mentir. No puedo dar un paso sin sentirme observado. El sentirse cerca del misterio brindó nuevos ánimos a Oscar, por lo cual, al siguiente día de su encuentro decidió investigar a mayor profundidad la mina. En uno de los edificios notó un par de cables que sobresalían de él, así que decidió buscar la fuente. Aquello lo llevó montaña arriba, a un asentamiento escondido entre los árboles. It's crazy up here. Lo más extraño de todo es que en medio de la nada descubrió un pasadizo tallado en la montaña. Sin pensarlo dos veces, decidió explorarlo. Con la caída del sol, Oscar decidió acampar en ese lugar y esperar por lo que pudiera traerle la noche, pero no ocurrió nada nuevo. Tanto Bill como Manny estaban ansiosos por no encontrar nuevas pistas que dieran con el paradero de Oscar. Sin embargo, leyendo sus diarios, hallaron la clave para desvelar el misterio. Eran solo 2 letras, FP, que le dieron a Manny el camino a seguir. I'll never forget the first time I heard it. My laptop disconnected from my headphones and the sound was blaring from my speakers, or I never would have heard it. That sound could only mean one thing. Gary was on FP land. El transporte privado de carga Pacífico terrestre apareció varias veces en las grabaciones de Oscar, pero no fue hasta que volvieron a revisar algunos de los últimos videos de Gary Hinch que descubrieron la relación que tenía con él. Think I can at least get over it by nightfall. Right at the end of this video, in the distance, a horn sounds. See what it's like on the other side. Think I can at least get over it by nightfall. Esta nueva pista concordaba con la actitud de Gary a la hora de volver a las montañas de Nevada. Cuando investigaron su caso, las autoridades se dieron cuenta de que en el momento de emprender el camino, Gary apagó todos sus dispositivos. Ahora sabían la razón. Su destino se encontraba en propiedad privada. Freight Pacific, FP, era la empresa dueña de los terrenos por donde se movía el tren de carga. Al descubrir aquello, Oscar decidió introducirse en este lugar, utilizando uno de los vagones para llegar a su destino. Desert, old mines, and ghost towns. Most notably, the ghost town of Edna. Desde que en 1980 Freight Pacific y Mantis Mining Company decidieron adquirir los terrenos, Edna se convirtió en un pueblo fantasma. La pregunta que se hacía Gal Roberts era si Gary estaba en una parte tan alejada donde no se supone que sea necesario accionar la bocina, ¿por qué la escuchamos? La respuesta vino de parte de uno de los conductores de tren que prefirió permanecer en el anonimato. Su testimonio es revelador. Esa noche nos detuvimos en el desvío de Edna. La central nos hizo saber que estaban teniendo grandes problemas en la línea principal y que íbamos a estar allí toda la noche. Entonces, después de un par de horas de puro aburrimiento y un paquete de cigarrillos, uno de mis compañeros y yo decidimos explorar Edna. Para llegar allí debes subir hasta la cima de esa montaña rocosa o bajar desde el desvío hasta la entrada de una antigua mina, ya que Edna era un pueblo minero. Así que pasamos y a mitad de camino, mi amigo se detuvo para tomar una fotografía. Cuando reanudamos la marcha dijo, creo que hay alguien más aquí. Y yo dije, creo que estás viendo cosas. Entonces seguimos caminando hasta llegar al otro lado de Edna y había suficiente luz de luna para que se pudiera ver las estructuras. Algo que parecía una iglesia se elevaba delante de nosotros y quisimos ir a investigar. Cuando iniciamos el camino, mi amigo dijo, mira ahí arriba, hay gente mirándonos. Al mirar hacia arriba quedé asombrado, principalmente por el lugar donde estábamos. En ese momento pensé, ¿cómo llegaron aquí? Así que mi compañero empezó a gritarles
¿qué están haciendo aquí? Esta es propiedad privada. Cuando acercamos nuestras linternas, comenzaron a alejarse muy rápidamente de la parte trasera de las construcciones. Debo admitir que la forma en que se movían me asustó. No se movían como personas. De inmediato, ambos tuvimos la sensación extraña de que no deberíamos estar allí. Algo se sentía realmente mal. Así que retrocedimos a través de la mina hasta la cabina del tren, y esas criaturas nos siguieron. Se pararon en la cima de la colina y nos observaron durante horas, hasta que volvimos a arrancar. De esa forma se ha convertido en una especie de superstición el hecho de que todo aquel que pasa por allí toca la bocina para avisarles que vienen. Debo confesar que estoy impresionado con este chico Oscar. Al enterarse de esto, logró localizarme, y no soy un tipo fácil de encontrar. Ya ni siquiera vivo allí. Sin embargo, él me localizó y me siento parcialmente responsable de cualquier cosa en la que se haya metido, porque le dije: cualquier respuesta que estés buscando la encontrarás en Etna. Y no lo dije en serio, pero ¿qué puedo hacer ahora? I get a phone call from the police. They tell me an FP engineer has discovered a body on the side of the tracks. El cuerpo coincidía con las características físicas de Oscar. Con la idea clara de encontrar la respuesta a todo el misterio de Gary, Oscar emprendió el camino a Etna, en lo que sería su última noche en Nevada. El terreno que llevó a Oscar hasta Etna era rocoso, repleto de angostas y laberínticas cuevas. Fue en una de ellas donde se dio cuenta de que no estaba solo. Sin saber qué era aquello escondido en las tinieblas, decidió continuar su camino, pero su noche apenas estaba por empezar. El resto del camino a través de la cueva, Oscar no paró de escuchar el mismo extraño gemido proveniente de la oscuridad, casi como si el ser lo estuviera guiando hasta su destino. Tras un largo recorrido logró salir a la superficie. Avanzó por un valle terriblemente reseco, repleto de hierbajos, y a lo lejos, emergiendo misteriosamente de las arenas, pudo ver la ciudad fantasma de Etna. De inmediato, se dio cuenta de algo. Caminando a lo largo del oscuro paraje, se dio cuenta de que a lo lejos, lentas pisadas comenzaron a rodearlo. Escondido en ese árbol. Definitivamente no estaba solo, y él lo sabía. Eso no le impidió continuar su camino con todo el peligro que aquello conllevaba. Sin saber muy bien cómo, se encontró delante de lo que parecía una iglesia, quizá la misma que señaló el conductor de tren en su relato. Resuelto a no partir de ese lugar hasta tener una imagen clara de las criaturas, decidió ingresar a la iglesia. El edificio era una enorme construcción vacía, donde en otros tiempos se evidenciaba que habían dado clases, pero que ahora solo habitaba el silencio, la soledad y quizá algo más que Oscar no lograba ver. Hay alguien afuera de esa puerta. Show yourself.
Sin embargo, nadie se mostró ante él. Esto no detuvo al joven, quien en cada paso se convencía más de que alguien o algo lo acechaba en las sombras. Están en el techo. Las pisadas de los seres continuaron en todo el recorrido de Oscar, como oscuros recordatorios de lo que le esperaba. Pese a ello, no dejó de buscar, aunque el rango de su linterna fuera limitado, y pese a que cada paso que daba parecía sumergirse más y más en el extraño terreno de los habitantes de Etna. La única certeza de Oscar, en medio de esa horrible situación, era que a los seres no les gustaba la luz. Por esa razón se aferró a su linterna como única arma. Sin embargo, él no quería ahuyentarlos. Su objetivo más que nada era saber de una vez por todas qué ocurría en ese lugar. Esa obsesión marcó su destino. A la mañana siguiente, Oscar fue encontrado al lado de la carrilera del tren, aferrándose a la vida. De inmediato lo trasladaron al Memorial Hospital de Las Vegas. Manny recuerda que antes de partir para México, su primo parecía una persona diferente. La paranoia y los nervios dominaban su mente. El miedo que reflejaba su rostro era uno que nunca había visto. Gal Roberts, tras ver la grabación, continúa con muchas preguntas. Pese a ello, la única realidad es que Gary, Ameliana y Minerva desaparecieron. El único que sobrevivió a un encuentro directo con las criaturas fue Oscar. ¿Es creíble su testimonio? Para ella lo es, aunque es decisión de cada uno creer o no. Para la realización de la investigación, se contactó con Oscar para que diera su versión de la historia. El joven aseguró no estar listo. Sin embargo, dio permiso para utilizar sus metrajes y algunas anotaciones de su diario. También envió el siguiente mensaje. I'm not ready to talk about this yet. I may be sometime in the future, but I will tell you this. No one there is safe. Not outside, not inside. They don't always look like people. Unos días después, los realizadores del documental recibieron una llamada de Dolly Broadbent. En apariencia, nada ha terminado. You're not going to believe what I just found. Explicación. La serie de películas de Horror in the High Desert siempre se ha movido en el terreno de lo no visto. Su director, Dodge Marriage, en cada una de sus cintas busca crear una atmósfera opresiva, donde el espectador pudiera sumergirse desde el primer momento y rodeada de un misterio casi doméstico, pero cuyas ramas se elevan hasta unir todo un pueblo bajo su sombra. Con Horror in the High Desert 3, sigue la estela de su primera película. En este caso, el protagonista Oscar Mendoza, al igual que Gary Hinch, se introduce de lleno en las tierras desconocidas de Nevada, pero esta vez intentando dilucidar el secreto que rodea a la desaparición del explorador. Su idea entonces es llegar hasta la cabaña de los misteriosos seres, última localización que se ve en el mítico video final de Gary.
Para ello, tal como lo vimos al final de Horror in the High Desert 2, asegura tener información privilegiada. A través de la cinta se nos confiesa que dicha información primeramente brindada por un contacto de la policía, pero también observada por el propio Oscar en uno de los metrajes de Gary, estuvo siempre a nuestro alcance. En ese sentido, tanto la primera como la tercera cinta se conectan de manera directa. Esto también lo entiende Oscar, quien, gracias a su investigación, sabe que debe dirigirse al pueblo minero de Etna, lugar al que claramente acudió Gary en su afán de redescubrir la cabaña. Todos los días que pasó en el desierto lo hicieron comprender varias cuestiones. La primera es que ese viaje cambiaría su vida. Al final vemos que lo hizo más de lo que él esperaba. Y segundo, que todo lo que mostró Gary en sus exploraciones era verdad. Sin embargo, Horror in the High Desert 3 lleva la idea de sugerir y no mostrar más allá que sus antecesoras. Todos recordamos la última secuencia de la primera cinta, o los videos grabados por la cámara del vehículo de Ameliana, e incluso los metrajes que la misma Minerva dejó como testamento. No obstante, cuando nos enfrentamos a la tercera parte debemos cubrirnos de paciencia, ya que aquí la sutileza se lleva a otro nivel. Escuchamos más que vemos, se sugiere más que se evidencia. Sentimos el temor de Oscar, pero no sabemos qué lo aterra tanto, porque no estamos con él hasta el tramo final. El terror en esta ocasión viene de los testimonios de terceros, como el conductor de tren o la misma Dolly Broadbent y su experiencia en la infancia. La saga, de la cual ya se ha confirmado al menos 2 películas más, claramente abordará el tema de las grabaciones del padre de Dolly Broadbent y su rancho, así como también la repercusión que sufrió su familia en el pasado. Es desde estas 2 fuentes que se llega a conocer un poco más de los extraños habitantes del desierto. Una de las teorías que surgió en internet se refiere al final de Horror in the High Desert 3 y se une con el testimonio de los personajes en la cinta. Como vimos al final, cuando Oscar utiliza su cámara para atrapar una imagen de la criatura, al principio no se ve nada, pero poco a poco nos damos cuenta que aparece una especie de arbusto que se desvela completamente en el último fotograma. Aunque esto pareció molestar a muchos espectadores catalogándolo de anticlimático, la teoría que surgió de ello habla de cómo tanto Gary como el propio Oscar, que son los únicos que se introdujeron de lleno al desierto, siempre estuvieron rodeados de las criaturas. Es una capa de terror bastante curiosa porque, navegando el bosque y a donde quiera que vayas, siempre estarás en peligro. Pese a ello, no se dieron cuenta porque con la luz, estos seres se convierten en árboles. Es esa la razón por la cual todos los que caminan por esa zona se sienten observados. Es esa la causa de que rehuyan a la luz. Y tal vez es por eso que en su último mensaje Oscar asegura que no siempre se muestran como personas. El destello de la cámara hace que veamos al ser en su forma de árbol, mientras su verdadera esencia pertenece a las tinieblas. Así, el socorrista que buscó a Ameliana pudo captar por un milisegundo una de esas figuras, ya que el tiempo de exposición fue demasiado corto. Quizá nos encontramos ante seres antiguos, que permanecían ocultos bajo tierra y con la construcción de los pueblos, además de la exploración minera, fueron liberados por error. Es probable que los entes que capturó en su cámara Gary sean una suerte de guardianes de las criaturas, o sus heraldos, que cuidan de ellos y les brindan sacrificios. Y si nos vamos más allá, no resulta loco pensar que los incendios en el bosque son provocados por las autoridades para regresar a las criaturas a lo profundo del bosque, una forma de limitar el territorio. Resulta curioso cuando menos, pero claro, son meras especulaciones. Queda el misterio de la cinta del padre de Dolly, el hecho de que las autoridades parecen saber más de lo que dicen, la identidad de las criaturas, su carácter paranormal, y que Oscar comente más sobre su experiencia en el bosque. Por lo visto, la historia de Horror in the High Desert tiene mucha tela de donde cortar. Por ahora solo queda esperar para conocer las respuestas de este extraño y oscuro universo que se mueve en el desierto de Nevada. Coméntame aquí abajo tus impresiones sobre esta tercera parte, ya que las estaré leyendo. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.